Santos de hoy, 14 de junio. Santos mártires de Córdoba. Los mártires de Córdoba es como se conoce a un grupo de cristianos mozárabes condenados a muerte por su fe bajo los reinados de Abderramán II y Mohammad I en el Emirato de Córdoba. Estos martirios se conocen gracias a una única fuente, la Geografía de Eulogio de Córdoba, el cual registró la ejecución de 48 cristianos que desafiaron la ley islámica. En su mayoría hicieron declaraciones públicas de rechazo del Islam y proclamación de su cristianismo. Las ejecuciones están recogidas en una única fuente escrita por San Eulogio, que fue uno de los dos últimos ejecutados en morir. En Oviedo se conservó un manuscrito de su Documentum Martiriale, 3 libros del Memoriale Sanctorum y el Liber Apologeticus Martyrum, que son los únicos escritos conservados de este santo, cuyos restos fueron trasladados a la capital asturiana en 884. Se recogen 48 ejecuciones entre 850 y 859, de cristianos, 38 hombres y 10 mujeres. 22 eran naturales de Córdoba capital, 4 de la provincia, 6 de la diócesis de Sevilla, 3 de la de Granada y 1 de los siguientes lugares: Martos, Badajoz, Toledo, Alcalá de Henares, Portugal, Palestina y Siria. De uno se debate el lugar de origen, Álava o Septimania, y no consta el origen de 4 de ellos. 3 tienen nombres griegos, posiblemente relacionados con la provincia de España, el asentamiento que el Imperio Bizantino había realizado en el sudeste peninsular durante el reinado de Agila I. 35 eran clérigos de distinto tipo, sobre todo monjes pero también diáconos y sacerdotes. El resto eran seglares salvo de Salomón, del que se ignora su condición. Todos salvo 2 habitaban en Córdoba o en monasterios de la sierra cercana a la ciudad como monjes o en zonas próximas como eremitas. 4 eran conversos que provenían de familias completamente musulmanas, 5 de matrimonios mixtos y 3 eran antiguos cristianos convertidos al Islam que habían vuelto al seno de la Iglesia. Todos salvo Sancho y Argimiro fueron decapitados. Su fiesta se celebra el 14 de junio. Juan Francisco de Rillis, confesor. La tensión entre los católicos y los calvinistas franceses, los que recibieron el nombre de hugonotes, alimentada por los intereses políticos de la Casa de Valois y la Casa de Guisa, fue aumentando en Francia. Estallará la guerra civil en el siglo XVI y se prolongará durante el siglo XVII, en uno de los periodos de paz en que se despierta el fervor religioso con manifestaciones polarizadas en torno a la Eucaristía y a la Santísima Virgen. En nítido clima de resurgimiento católico, nace Juan Francisco en Foncouverte, en el 1597, de unos padres campesinos acomodados. Cuando nació, ya había pasado la terrible noche de San Bartolomé del 1572 en la que miles de hugonotes fueron asesinados en París y en otros lugares de Francia, con Coligny, su jefe. Y faltaba un año para que el rey Enrique IV, ya convertido al catolicismo, promulgara el Edicto de Nantes que proporcionaría a los hugonotes libertad religiosa casi completa. Juan Francisco decidió entrar en la Compañía de Jesús. Estaba comenzando los estudios teológicos, cuando se declara en Toulouse la terrible epidemia de peste del año 1628. Hay abundantes muertes entre enfermos y enfermeros hasta el punto de fallecer 87 jesuitas en 3 años. Y como hacen falta brazos para la enorme labor de caridad que tiene ante los ojos, no cesa de pedir insistentemente su plaza entre los que cooperan en lo que pueden para dar algo de remedio al mal. Se hace ordenar sacerdote precisamente para ello, aunque su decisión conlleve dificultades para la profesión solemne. Este hombre es tan de Dios que, cuando la obediencia le manda desempeñar su ministerio sacerdotal en la región de Montpellier, se hace notar por su predicación a pesar de que su estilo no goza del cuidado y pulcritud que tienen los sermones y pláticas de otros predicadores. Tan es así que, ante el éxito de multitudinaria asistencia y las conversiones que consigue, grandes figuras de la elocuencia sagrada van a escucharle, y salen perplejos del discurso que han escuchado por la fuerza que transmite a pesar de la pobreza de expresión. Alguien llegó a decir que se creía lo que predicaba. De hecho, llegó a provocárselo tipias entre los oradores de fama hasta el punto de llegar a acusarle ante su padre provincial declarando que deshonraba el ministerio de la predicación por las inconveniencias y trivialidades que salían de su boca. Porque el santo suscita envidia precisamente entre los más capacitados que él. Porque la envidia de los demás es casi consustancial al santo. ¿Cómo es posible que se dé tanta envidia precisamente entre los eclesiásticos? Son preguntas a las que no consigo dar respuesta adecuada.
Quiso ir al Canadá a predicar la fe, pretendía ir con deseo de martirio, hace gestiones, lo solicitó a sus superiores que le prometieron mandarlo, pero aquello no fue posible. Su Canadá fue más al norte de Francia, en la región del Vivarais, donde vivió el resto de su vida. Allí fue donde se pudo comprobar más palpablemente el talante de aquel religioso grandote y flaco que con su sotana raída y parcheada buscaba a las almas. La región era el reducto inexpugnable de los hugonotes que habían ido escapándose de las frecuentes persecuciones. La diócesis de Viviers se encontraba en un deplorable estado espiritual, la mayor parte de los puestos eclesiásticos se encontraban en mano de los protestantes, solo 20 sacerdotes católicos tenía la diócesis y en qué estado. La ignorancia, la pobreza, el abandono y las costumbres nada ejemplares habían hecho presa en ellos. Le ocupó la preocupación de atenderles, y esto volvió otra vez más a acarrearle inconvenientes, ya que algunos que no querían salir de su situación establecida le culparon ante el obispo de rigorismo excesivo, y de que su predicación llena de sátiras e invectivas creaba el desorden en las parroquias, y la calumnia llegó hasta Roma, desde donde le recomiendan los jefes prudencia y le prohíben exuberancia en el celo. Creyeron más fácilmente a los instalados que al santo. ¿Por qué será eso? Si los sacerdotes estaban así, no es difícil imaginar la situación de la gente. A pie recorre, sube por los picos de la intrincada montaña, camina por los senderos, predica en las iglesias, visita las casas, catequiza, convence y convierte. Allí comienzan los lugareños a llamarle el santo, y se llenan las iglesias más grandes de gente ávida de escucharle. Organiza la caridad. Funda casas para sacar de la prostitución a jóvenes de vida descaminada. No le sobra tiempo, pasa noches en oración y la labor de confesonario no se cuenta por horas, sino por mañanas y tardes. Así le sorprendió la muerte cuando solo contaba el 43 de edad, derrumbándose después de una jornada de confesonario, ante los presentes que aún esperaban su turno para recibir el perdón. 5 días después, marchó al cielo. Era el año 1640, y si hay un santo a quien pueda invocarse como patrón de las misiones rurales en tierras de Francia, este es San Juan Francisco de Rigis, lo dijo Pío XII.